Bienvenidos a su programa Arte con A mayúscula. Soy Luis Homero Bocanegra García y les quise contar la historia del arte, pero como es bastante larga, no se las contaré todas, pero sí les contaré su significado etimológico, sus inicios y un poco sobre 3 movimientos artísticos destacados. No quise hacer copy-paste de los libros y páginas de internet en las que investigué, pero quise que todo lo que dijera fuera cierto. Así que si tengo algún error o digo algo que es falso, por favor háganmelo saber. Pueden escribirme un correo a homerobocanegra@yahoo.com.mx. El término proviene del latín ars y del griego techne, que significa técnica. Esto es por las diferentes técnicas para hacer arte. El arte permite expresar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones. Para algunos, el arte es un concepto complicado, porque les resulta difícil definir qué es arte. El arte es la materialización de ideas y sentimientos estéticos. Y el arte también es un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano hechas con fines estéticos o expresivos. Estas buscan transmitir a través de diferentes medios realidades, ideas o sentimientos. Hay una visión de que el arte es subjetivo debido a los gustos de cada persona. Según la página de internet metapedia.org, el arte es el uso o habilidad e imaginación en la creación de objetos estéticos. Gombrich menciona que no hay arte, que solo hay artistas, porque el arte ha de ser un fantasma o un ídolo. Y con esto se refiere a que hay muchas percepciones distintas de lo que es arte. El arte debe significar algo, y también podemos aprender de este. La idea de que el arte es subjetivo surge después de 1884 con los impresionistas. Con el arte de la antigüedad era más fácil definir qué es arte. El youtuber Dumentio comenta que el decir que todo es arte hace confuso su significado para la gente que no sabe de arte. Hay 2 clasificaciones de arte, que son las bellas artes y las artes menores. Las bellas artes tienen que ver con la naturaleza creativa, su valor estético y la armonía que produce. Tradicionalmente en Grecia se consideraban 6 las bellas artes, que son pintura, arquitectura, música, escultura, danza y declamación, que incluye literatura y teatro. Después se agrega el cine. Otros piensan que la fotografía sería el 8º arte y la historieta el 9º, pero algunos afirman que este último es un intermedio entre la pintura y el cine. El arte plástico es el tipo de arte que podemos ver y tocar, como las esculturas. La pintura es un arte visual, porque eso no se puede ver. Las obras se clasifican en épocas, movimientos y sensaciones que quieren expresar. Ahora, la historia indica que con el Homo sapiens el arte tuvo una función mágico-religiosa. En el Renacimiento comienza a haber una diferencia entre la artesanía y las bellas artes, porque la mayoría de las artesanías se hacían porque alguien se las pedía o por una necesidad, y en este tiempo se empieza a hacer arte por el gusto de hacerlo. Esa es una gran diferencia entre artista y artesano. El arte de un pueblo es parte de la cultura y refleja sus costumbres, las cosas en las que cree e incluso su comportamiento. Ahora les hablaré de sus inicios. El arte comienza en el año 25.000 a.C. con el Paleolítico Superior. Se cree que el ser humano aprendió a pintar incluso antes que a escribir. Esto es por las pinturas rupestres y no se ha encontrado escritura de esa época. Los yacimientos más importantes de arte rupestre están en Lascaux, Francia, y otros yacimientos que también son muy famosos son los de las cuevas de Altamira en España y los de Chauvet, que también son de Francia. Las pinturas se hacían con las manos o con pinceles hechos con partes de animales, y lo que pintaban por lo general eran animales que cazaban y cómo cazaban a estos. El arte antiguo comienza con las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En el arte antiguo las esculturas tenían funciones religiosas relacionadas con la vida eterna y las veían como sus dioses.
En la antigüedad, a los cuadros y las esculturas no se les veía como arte, sino como objetos que tenían una función definida. De acuerdo a la historia, la pintura y la escultura como arte comenzaron en Egipto. Bien, ahora les hablaré sobre algunos tipos de arte en específico. Arte griego. El arte de la antigua Grecia es muy importante porque marca un referente para la civilización de Occidente, que hasta la fecha continúa. Las esculturas griegas se han recreado varias veces a lo largo de la historia de Occidente. Para los griegos todo tenía que ser bello, proporcional y simétrico. El canon de belleza del cuerpo era que debía ser proporcional a las 7 cabezas. Como no puedo mostrar imágenes, aquí tengo un papel donde se muestra cómo era esta proporción de 7 cabezas. Para los griegos, la belleza reside en la proporcionalidad. Todo tenía que ser sumamente proporcionado. En la etapa helenística comienza la escultura grupal, desaparece la frontalidad y se vuelve más expresiva. Sus esculturas eran para lugares públicos, a diferencia de los romanos, que eran más privadas. La escultura griega se clasifica en helénica, clásica y arcaica. En las esculturas los hombres no tenían ropa porque significaban la fuerza. Las mujeres empiezan a tener ropa en el periodo arcaico, en sus esculturas. No se hizo mucha pintura como tal, porque la mayoría de la pintura que se hacía en Grecia era en cerámica. Para las esculturas al principio usaban materiales maleables. Fue hasta el periodo arcaico que los griegos empezaron a usar la piedra. Las figuras tenían una gran similitud con las egipcias y después fueron copiadas por los romanos. En la arquitectura crearon los órdenes dórico, jónico y corintio. También crearon la arquitectura monumental. Su arquitectura era muy adintelada. Adintelado quiere decir que tiene dinteles. Y dintel es un elemento horizontal que permite que el edificio no se caiga y que lo sostenga. Ahora les hablaré del barroco. Este es un movimiento artístico y cultural que se dio en Europa en los siglos XVII y XVIII. Podría definirse como exceso de ornamentación. Algunos historiadores comentan que empezó desde finales del siglo XVI en Italia. Se denominó barroco al estilo contrario al clasicismo. Muchos historiadores lo dividen en 3 etapas, que son primitivo, pleno y tardío. Una de las influencias más notables es la Roma papal, en donde está la iglesia de San Pedro. El barroco no era solamente religioso, convergía mejor que cualquier otro estilo con la idea de lujo y boato. Boato tiene que ver con la riqueza. En la arquitectura barroca la luz adquiere un nuevo papel. Los edificios típicos son las iglesias y el palacio real. Los arquitectos barrocos tenían que estudiar muy cuidadosamente el efecto de la luz en fachadas e interiores. Escultura. Un aspecto muy importante es el naturalismo, pero el naturalismo del barroco era muy diferente al del renacimiento. Este trataba aspectos de la vida cotidiana. Los materiales usados para esculturas fueron jaspe, granito, madera, bronce y caña de maíz. Para los que no saben qué es jaspe, es un tipo de vidrio. Es un material muy parecido al vidrio. Algo importante del barroco es que marcó una época. Comenzó en Italia y después se expandió al resto de Europa e incluso llegó a América. Música. Se denominó música barroca a un estilo musical que tiene una alta expresividad. Los mayores autores de música barroca fueron Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Pintura barroca. En las pinturas, cuando se pinta en lugares abiertos, se ve una gran profundidad. También se empieza a usar gente real para pintarlas y son usadas como modelos. Diego de Velázquez es uno de los grandes pintores del barroco y su pintura más famosa es Las Meninas. Ahora les hablaré del arte bizantino. Se llama así por la ciudad griega de Bizancio. El Imperio Bizantino se le consideró el sucesor del Imperio Romano. El arte bizantino surge desde el año 395 después de Cristo con la separación del Imperio Romano. Los mosaicos se usaron mucho en este periodo, sobre todo para hacer imágenes religiosas. Y en este periodo surgió la imagen de Jesucristo, que yo creo que ya todos hemos visto, que se llama Pantocrator. Mira,
Aquí está, es este. Y también surgió la imagen de Cosmocrator, que es de Dios en la Tierra, y Teotocos, que es la madre de Dios, que también está aquí. Justiniano era un hombre de procedencia más latina que griega. El arte bizantino alcanzará su máxima expresión con él. Los emperadores, sobre todo Justiniano, usaron la arquitectura para impresionar a su pueblo. Hasta la llegada de Justiniano, las construcciones religiosas se habían basado en la iglesia paleocristiana. Esto cambia en el siglo VI. En el arte bizantino se construyen iglesias muy importantes como la de Santa Sofía, que tuvo una innovación por su anillo de luz que daba una luminosidad que antes no se había conseguido en el interior de las iglesias. Esta iglesia está en lo que ahora es Estambul, en Turquía. De estos tipos de arte, el que más me gusta es el griego, porque es el más antiguo y probablemente el más conocido de los tres. También porque iniciaron el concepto de la proporcionalidad y el canon de belleza en el arte. Pero todos son importantes, porque tuvieron cambios tanto en la pintura, escultura, técnicas y arquitectura. Con los griegos se dieron a conocer los cánones de belleza, las reglas de que tenía que ser proporcionado. En el arte bizantino se hicieron imágenes religiosas y sin ellos probablemente no tendríamos la imagen de Jesucristo que todos hemos visto. Y el barroco no fue solo un estilo, fue un periodo y un movimiento artístico que se expandió por toda Europa. Y también es importante por su decoración. Probablemente sin ella no tendríamos muchas de las extravagantes decoraciones que tuvimos después. Bueno, ya para terminar, les voy a decir las fuentes de donde consulté la información. Usé este libro de Gombrich, que es la historia del arte, y también busqué en las páginas arteguías.com /bizantino, https:// tales.sica.es /rd /recursos /rd98 /isartlit /01 /artgr.htm en significados.com para barroco, en definición.com y en Metapedia para el significado de arte. Y también saqué algo del video tema número 1, arte, de Dumentio. Y si no les gustó que hablara tan rápido, pueden decírmelo y tal vez vuelva a hacerlo, pero más lento, haciendo más pausas. Muchas gracias por ver el video.